Hola, ¿qué tal? En este video hablaré de la célula y bien, todo esto los podrá ayudar en su examen de admisión. Empezamos con el descubrimiento de la célula. Desde tiempos antiguos, el estudio de la célula ha preocupado a muchos científicos. Gracias al conocimiento y al avance de la ciencia, se ha llegado a establecer que la unidad que forma a todos los seres vivos es la célula, las cuales por primera vez fueron descritas gracias a Leeuwenhoek, que realizó observaciones de diversos materiales y con la ayuda de sus cristales de aumento, que él mismo construyó, fue describiendo lo que eran bacterias y espermatozoides. Después, Robert Hooke realizó observaciones en lo que eran unos cortes de corcho y ahí encontró pequeñas celdillas a las que les dio el nombre de células. Bien, a mediados del siglo XIX, Schleiden señaló que la célula era la unidad estructural en plantas. Schwann mencionó que la célula era la unidad estructural en animales. Y Virchow explicó que toda célula proviene de otra célula. Estos tres científicos que muestro en mi diapositiva construyeron lo que se le conoce como teoría celular, la cual se resume en tres postulados. En aspecto anatómico, todos los seres vivos están formados por una o más células. Aspecto fisiológico, en las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas. Y acerca de su origen, las nuevas células se forman por división de las células ya existentes. Ahora hablaremos de estructura celular en el aspecto de biomoléculas presentes en las células. Si analizamos el entorno donde nos desarrollamos, nos daremos cuenta que constantemente estamos en interacción con materia y energía. Todo está conformado por partículas diminutas y a su vez los seres vivos están integrados por bioelementos, de los cuales los más importantes son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Constituyen casi el 95% de la materia viva y de eso el 4.5% está representado por azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. La interacción de estos bioelementos da como resultado la formación de moléculas biológicas indispensables para el metabolismo de los seres vivos. Ok. Vamos a empezar con los carbohidratos. Bueno, ahora en esta sección analizaremos ya cómo funcionan y se clasifican las moléculas orgánicas, empezando aquí. Ok, carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono, como se les puede llamar también, son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son de rápida absorción y forman estructuras celulares como las membranas. Se utilizan como combustibles en el proceso respiratorio y constituyen a los ácidos nucleicos. Se clasifican en monosacáridos o azúcares simples. Son monómeros simples. Como ejemplos generales tenemos la glucosa, fructosa y galactosa. Disacárido. Son el resultado de la unión por medio de un enlace glucosídico de dos azúcares sencillos. Por ejemplo, sacarosa se forma de la unión entre glucosa y fructosa, de la cual está formado el néctar de las flores. Lactosa se forma de la unión entre glucosa y galactosa, azúcar de la leche. Y maltosa se forma de la unión entre glucosa y glucosa. Se usa en la elaboración de bebidas como whisky o cerveza. Y polisacáridos. Son macromoléculas constituidas por varios monosacáridos y este les concede propiedades diferentes. Sus funciones son estructurales y energéticas. Incluimos moléculas como almidones, constituidos por amilasa y amilopectina. Es la forma de almacenamiento energético más importante en el reino vegetal y se encuentra en semillas como el frijol y tubérculos. Celulosa, principal polisacárido estructural que constituye las paredes celulares de los vegetales,
proporcionando resistencia y sostén a la planta. Es el principal compuesto del papel, madera y algodón. Pocos organismos son capaces de digerirla, como las vacas, las termitas y cucarachas, las cuales la utilizan como fuente de energía. Y el glucógeno es la forma de almacenamiento de carbohidratos en células animales. Lo tenemos en el tejido muscular, donde proporciona energía para la contracción, y en el hígado en forma de glucógeno hepático. Lípidos son compuestos orgánicos. Están formados básicamente por una molécula de glicerina y 3 de ácidos grasos. Son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, ya sea cloroformo, éter, alcohol, etc. Desempeñan diversas funciones biológicas, se almacenan y fungen como reserva energética, son aislantes térmicos, protegen estructuras y forman parte de la membrana celular. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo, porque pueden presentar características físico-químicas diferentes. Para nuestros fines, los vamos a dividir en 6 grupos. Grasas, que a su vez se subdividen en los grupos saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas, que son lípidos de consistencia sólida a temperatura ambiente, constituyen una fuente de reserva en animales. Y las grasas insaturadas, que casi todas son líquidas a temperatura ambiente y se les llaman aceites, son comunes en las células vegetales. Triglicéridos. Químicamente se componen de glicerina y pueden tener ácidos grasos. Como ejemplo tenemos el oleico o esteárico. Fosfolípidos. Están compuestos por una cabeza hidrofílica representada por ácido fosfórico y una cola hidrofóbica constituida por cadenas de ácidos grasos. Son componentes importantes de las membranas celulares. Esfingolípidos. Se representan como las esfingomielinas, cerebrócidos y gangliósidos, los cuales se encuentran en el cerebro y en el tejido nervioso. Esteroides como progesterona, testosterona, aldosterona, cortisol y colesterol, el cual es el precursor de otros esteroides como los ácidos biliares, vitamina D y algunas hormonas como estradiol. Y los terpenos, como los ejemplos que puse en la diapositiva, a partir de los cuales se sintetizan las vitaminas A, E y K. Proteínas son los compuestos orgánicos más abundantes, alrededor del 50% del peso seco de una célula. Con base a su estructura, las proteínas se dividen en fibrosas, las cuales se encuentran en forma de cables. Como ejemplo tenemos queratina y colágeno. Proporcionan soporte mecánico a las células y aparecen como componentes de tendones, piel y huesos. Las proteínas globulares con formas esféricas participan en los procesos vitales de los organismos como enzimas y anticuerpos. Por su composición química, las proteínas se dividen en simples, formadas solo por aminoácidos como albúmina, clara de huevo, vendría siendo, globulinas, ejemplo, proteína de defensa, y escleroproteínas, ya sea colágeno de tendones y ligamentos. Y proteínas conjugadas constan de aminoácidos unidos a un grupo prostético, formado de metales, lípidos, azúcares, etc. Por ejemplo, las nucleoproteínas, que son proteínas combinadas con ácidos nucleicos, fosfoproteínas, combinación con fósforo, etc. Las proteínas sufren cambios drásticos cuando se les expone a cambios en el pH o en su temperatura, ya que se rompen los puentes de hidrógeno y los enlaces de las proteínas, lo que produce un desarreglo en la secuencia de los aminoácidos. Todo este proceso se le conoce como desnaturalización y puede ocasionar graves trastornos en los organismos e incluso la muerte. Ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por un azúcar, un ion de fosfato y una base nitrogenada. Su función principal es formar parte del código genético y de la síntesis de proteínas. Existen dos categorías:
ADN y ARN. Ahora hablaré acerca de células procariotas y eucariotas, su estructura y función de los organelos celulares. A partir de la formulación de la teoría celular, muchos investigadores se plantearon nuevas preguntas acerca de las células. El microscopio, que ha sido una herramienta de gran apoyo ya que permitió avances en su conocimiento, de tal forma que hoy en día se distinguen a detalle las partes especializadas que conforman y realizan todas las actividades celulares. Ahora voy a describir a continuación cada uno de estos organelos celulares. El citoplasma es la región de la célula que se localiza entre la membrana celular y el núcleo. Contiene los componentes químicos y estructurales necesarios para la integración de los distintos componentes celulares. Da a la célula elasticidad, rigidez, cohesión, contractilidad, etc., entre otras funciones. Membrana plasmática. En todas las células se puede observar la presencia de una estructura externa, la cual permite la transmisión de mensajes para realizar múltiples funciones. Es una estructura altamente especializada, resistente, elástica y semipermeable, conformada por lípidos, proteínas y carbohidratos. Ahora, las membranas biológicas son estructuras fluidas y asimétricas. Están constituidas por una bicapa lipídica, proteínas y carbohidratos, y sus componentes se integran formando un mosaico. La membrana permite la entrada, salida y permanencia de ciertas moléculas, además de mantener el medio interno constante. Para llevar a cabo esto, la célula cuenta con dos mecanismos, lo que es transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo. Durante este, las sustancias pasan de un lado a otro de la membrana, movidas por una diferencia en la concentración de la sustancia que las desplaza de una zona de mayor a otra de menor concentración. Esto no implica un gasto de energía para la célula. Existen dos casos de transporte pasivo. En este ejemplo es difusión simple. Aquí el movimiento de átomos, moléculas o iones es de un área de mayor a otra de menor concentración, por ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono. Otro ejemplo, ósmosis, movimiento de agua a través de una membrana, desde una región de mayor a otra de menor concentración igualmente. Existe otro factor que determina el paso de agua, que es la presión osmótica. Es fuerza del agua para atravesar una membrana con permeabilidad selectiva. Que es directamente proporcional a la concentración de la solución. Ahora, transporte activo. Es cuando el movimiento de moléculas o iones en la célula ocurre en contra del gradiente de concentración, de una región de menor a otra de mayor concentración. Esto sí implica un gasto energético, suministrado en forma de ATP. Un ejemplo lo constituyen las bombas de iones que impulsan o fuerzan a las partículas a pasar a través de la membrana plasmática. Entre las bombas más comunes se encuentran las de intercambio de sodio-potasio. Retomando el tema de la estructura, la célula cuenta con una pared celular, que es una capa rígida externa a la membrana plasmática, formada por celulosa en vegetales y de quitina en hongos. Sus principales funciones son de soporte mecánico y protección. El núcleo es el rector de las funciones celulares. Contiene los cromosomas y al nucleolo. Controla la herencia y dirige la división celular. Se presenta en todas las células eucariotas, aunque en algunas estructuras se pierden al madurar, como es el caso de los glóbulos rojos. Nucleolo no tiene membrana propia y su función es formar los ribosomas. Centriolos son las estructuras que originan el uso en la mitosis y forman cilios y flagelos. Retículo endoplásmico, red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo.
Es de dos tipos, el liso, que participa en síntesis y transporte de lípidos, y el rugoso, que está asociado a los ribosomas y la síntesis de proteínas. Los ribosomas son gránulos densos formados de ARN. Estos sintetizan proteínas. Aparato de Golgi es la continuación del retículo endoplásmico. En él se distinguen unas vesículas y cisternas membranosas y tiene diversas funciones como almacenamiento, modificación, síntesis, empaque y transporte de diversas moléculas. Bien, los lisosomas son estructuras esféricas que contienen enzimas digestivas. Efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, entre otros. Los peroxisomas son estructuras tipo esféricas muy pequeñas que contienen enzimas, principalmente catalasas. Participan en procesos oxidativos como la degradación del peróxido de hidrógeno. Las vacuolas. Estos son huecos en el citoplasma dentro de las que se encuentran diversas sustancias. Funcionan como almacén de sustancias en plantas y liberan exceso de agua. La mitocondria, muy importante, son cuerpos ovoides con doble membrana. La membrana interna se pliega para formar crestas. Contienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. Aquí es donde se realiza la respiración celular, donde se produce la energía ATP para las funciones celulares. Otros elementos, organelos exclusivos de plantas, son los cloroplastos, con doble membrana y clorofila. Son el sitio donde se efectúa la fotosíntesis. Al igual, los plástidos son exclusivos de células vegetales de doble membrana que contienen diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta, flores y frutos. Otros de ellos almacenan almidón o proteínas. Bien, ahora un pequeño esquema de diferencias entre células procariotas y eucariotas. Bien, todos los organismos que habitan el planeta tuvieron su origen a partir de una célula ancestral primitiva, que al evolucionar dio origen a las células procariotas y posteriormente a las eucariotas. Ok, la célula procariota del pro antes cariote núcleo carecen de núcleo y demás organelos encerrados por membranas. Son pequeñas, generalmente entre 1 y 10 micras. No tienen núcleo delimitado por membrana. El ADN se encuentra en un cromosoma único en el citoplasma. Contiene plásmido. Organelos transitorios si llegan a estar presentes. Son inmóviles o con flagelos simples. Su reproducción comúnmente es por bipartición. Ejemplo, bacterias y cianobacterias. La célula eucariota del EU verdadero, cariote núcleo, presentan un núcleo encerrado por una membrana. Son grandes, generalmente entre 10 y 100 micras. Sí tienen núcleo delimitado por membrana. El ADN se ubica en varios cromosomas localizados en el núcleo. No contiene plásmido. Organelos permanentes, presentan cloroplastos y mitocondrias con doble membrana. Cuando son móviles, presentan cilios o flagelos más complejos. Pared celular formada por celulosa o quitina. Los animales carecen de ella. Su reproducción es por mitosis. Ejemplo, algas, hongos, plantas y animales.